¡Yeeja! Hola vaqueros, soy Aymara y en este video les voy a explicar el diseño sonoro de Red Dead Redemption 2. Un juego aclamado por la crítica y considerado por muchos como el más realista hasta la fecha. Trata de un grupo de forajidos originarios del salvaje oeste en Norteamérica en el año 1899. Maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. Red Dead Redemption 2. Para hablar del sonido y cómo este fue realizado, tenemos que hablar de Jeffrey Witcher, que es el encargado principal del diseño sonoro del juego. Algo importante sobre Witcher es que nació en Arizona, un lugar que sirve como referencia para las películas y videojuegos western. Se puede llegar a creer que su motivación para participar en este videojuego surge en este detalle. Witcher es una persona que tiene bastante oficio en el mundo del diseño sonoro de videojuegos, participando así en grandes obras, tales como Star Trek, Starfleet Command, Red Dead Revolver, Red Dead Redemption 1, GTA V y el ya mencionado Red Dead Redemption 2. Siempre cuando se analiza el sonido de alguna obra y al equipo encargado del diseño sonoro, hay que entender cuál fue el criterio o justificación que se tomó para la realización del mismo. Teniendo en cuenta la totalidad del juego y las otras obras que produjeron estos sonidistas. Y en base a esto dicho, a continuación, les voy a explicar los criterios de Red Dead y los demás juegos que produjo Witcher. Después de haber jugado este juego por horas, además de quedarme así, me di cuenta que el sonido en este juego cumple dos tareas globales. Una de ellas es la creación de un universo. Red Dead, al ser un juego que está inspirado en una época antigua y desértica, tiene la obligación de crear un mundo con estas características. Y esto se consigue, además por la poderosa imagen de este juego, con el sonido que termina siendo fundamental, contando con un increíble grado de detalles y avanzados tratamientos de recursos técnicos, produciendo así que los jugadores creamos que somos vaqueros estadounidenses que deambulan con su caballo. Y la otra tarea es la de transmitir una idea temática, y es que Red Dead Redemption 2 contiene un mensaje decodificado que se encuentra en el trasfondo del juego. Y este nos transmite la idea de lo salvaje que era este contexto que el juego narra y el desquicio que existía en la sociedad en estos lugares. Todo esto mencionado produce como consecuencia que el tratamiento de la mayoría de sonidos transmitan esta violencia y peligro que estimulan a los jugadores. Como por ejemplo, podemos usar los sonidos de disparos o los sonidos de los animales. Sabiendo esto, si nos ponemos a analizar el sonido en los otros juegos de Witcher, se puede notar que el criterio que se utilizó para Red Dead 2 se repite en cada uno de los otros juegos, debido a los mensajes e intenciones que poseen las historias de estas obras, aunque obviamente se cambian algunos aspectos por los distintos contextos que trata cada juego. Para poder explicar esto mejor, voy a utilizar como ejemplo a Red Dead 2 y al GTA V. Como bien ya dije, Red Dead es un juego que refleja un universo salvaje y oriental, mientras que GTA V nos sitúa en un universo actual, en la costa oeste de los Estados Unidos, donde existen los mismos objetos y elementos con los que vivimos día a día. Estos dos juegos poseen características espaciales y narrativas totalmente distintas,
pero contiene un mismo mensaje: la violencia y el peligro que nos rodea, donde destacan las malas intenciones por parte de un grupo de personas. Y esto no solo pasa entre Red Dead y GTA, sino entre todos los juegos donde Witcher fue el encargado del sonido. Ahora ya saben cuál es el criterio de Witcher y de Red Dead 2. Les voy a hablar más específicamente de los sonidos de este juego y las cuestiones acústicas que estos cumplen. Primero vamos a analizar 3 cuestiones fundamentales que todo juego debe perfeccionar, que son el sonido acusmático, la síncresis y el ente acústico. Para que se entienda de forma rápida y sencilla, vamos a decir que el sonido acusmático son esos sonidos que no vemos de dónde proviene la fuente sonora, pero sabemos de qué se tratan. La síncresis, como bien dice la palabra, es la sincronización entre el sonido y la imagen, y el ente acústico es el espacio físico en el cual se encuentra un jugador. Hablando de sonidos acusmáticos, hay muchos ejemplos en el juego, pero podemos mencionar el simple hecho de los sonidos que nos rodean cuando caminamos y que dejamos atrás, tales como personas, animales silvestres o estructuras. Y es que, al ser un juego a mundo abierto, este nos permite poder diferenciar a través de su sonido los elementos que se encuentran fuera del encuadre de la cámara. You got a real issue, don't you? En cuanto a la síncresis, un ejemplo que resulta muy atractivo es la cabalgata del caballo, donde se propone representar esta situación con el propio sonido del caballo galopando y que, según la velocidad con la que este galope, mayor o menor será la intensidad de ese sonido y la marcación del ritmo. Desde el sonido y la imagen, esto está perfectamente sincronizado. No one can stop us, eh? Okay. Calm down. It's nothing really. Not a big deal. Y por último, si hablamos de ente acústico, decimos que la jugabilidad varía mucho según las condiciones del lugar donde nos encontramos, e incluso con qué lo escuchamos. Pero para este detalle, Red Dead creó distintas configuraciones capaces de adaptarse a los distintos espacios y dispositivos que posea cada jugador. Desde un principio, el juego le pregunta al jugador desde qué dispositivo se está jugando, abarcando como respuesta sistemas de audio estándares, para que luego de elegir, el mismo juego configure el audio y lo ajuste lo más posible al medio en el cual se encuentra el jugador. Quiero decir que, más allá de mi recomendación, todas las opciones de audio son excelentes, y la elección depende más del jugador y la disponibilidad o comodidad que tenga con estos sistemas estándares. Pero luego de experimentar, para mí, la mejor forma de jugar a este videojuego es mediante un sistema de auriculares. Esto porque los auriculares poseen un formato envolvente, por lo cual tendremos una mejor experiencia de escucha que los sistemas que no posean esta característica, pudiéndose así adentrarse uno al mundo y además el auricular aislarte del espacio externo físico. Posibilita escuchar solo el juego con el sonido pegado a tus oídos y rechazando la presencia física del entorno. Estas 3 cuestiones mencionadas decimos que resultan ser muy importantes porque intervienen directamente en la continuidad narrativa y en el sentimiento de verosimilitud del título. Y esto, Red Dead lo tuvo en cuenta y lo trabajó de manera excelente. Continuando con esta explicación, ahora voy a hablar de las bandas sonoras y cómo estas, por sí solas, pero sobre todo en su integración, resultan ser indispensables para la construcción de la espacialidad. Voces. Para poder explicar cómo las voces son capaces de conformar o dar la sensación de espacio, vamos a utilizar el concepto de función encuadrativa, propuesta por Rodríguez Bravo. Esta función se puede explicar con los distintos pueblerinos, ciudadanos y granjeros del juego, ya que mediante sus distintas voces y tonadas podemos determinar las ubicaciones geográficas de la cual provienen, además de demostrar también la diferencia de clase social por medio de la forma de hablar.
Por ejemplo, al hablar con un alcalde, su forma de comunicarse es más elegante, respetuosa y autoritaria. Don't be ridiculous, killing. Oh, dear. Terrifying, yes. I suppose I could do that almost as well as kill. I'm sure you can. Now, it's all very ethical. You see, I've been trying to open a major museum, a place of culture to elevate people's souls. And Sin what- embargo, al dialogar con un campesino, podemos notar una forma de hablar más despreocupada, vulgar y hasta desgastada. Just our ma and pa. Horrible business. Horrible. But we still got each other, ain't that right, honey pie? And we still know how to have the hog killing time. There, that's for you. Yeah. There. Esto explicado se hace más notable al mencionar que esta entrega no cuenta con copias dobladas a ningún idioma, sino que posee subtítulos manteniendo las voces originales y generando todo lo anterior dicho. Me gustaría afirmar también el cuidado y lo impresionante que están trabajados los NPCs o jugadores no controlables de este juego, y como cada uno remite haciendo sentir que están vivos, modificando así la jugabilidad y haciendo que el tratado del personaje principal sea mucho más a conciencia. Y por último, por medio de los diálogos directos y con una función narrativa, hay instancias en las cuales distintos personajes, tanto diegéticamente como extradiegéticamente, mencionan directamente el lugar en el cual se encuentra el personaje. Now, this gentleman, Mr. Tobin Winfield III, he's more used to signing off on bounties than being the subject of them. But no one cries when a corrupt politician gets their comeuppance. I believe he's hiding out in Thieves' Landing. Yeah, the man's a thief, but not the same kind as the rest of them down there. I'd wager he won't survive the week. Esto a veces se utiliza para presentarle al jugador por primera vez el pueblo al que se está por ingresar, y se presenta de forma explícita. Incidentales, referenciales, effects, ambientes. Gracias a los sonidos incidentales del juego, los jugadores entendemos como verosímil las acciones o acontecimientos que se presentan en la pantalla. Por ejemplo, el sonido del bosque, donde podemos encontrar múltiples sonidos de animales, hojas, ramas y agua del río, o también los ruidos de la ciudad que nos presentan ruidos más urbanos con carros y gente murmurando. Además, estas bandas ayudan al efecto de topofonía, debido a que gracias al sonido tomamos conciencia espacial, aceptando y creyendo que los espacios que aparecen en el juego son, efectivamente, parte del lejano oeste. Los sonidos incidentales también le dan vida y originalidad al juego, cumpliendo así, además, con la función de valor de añadido, dejándonos sonidos muy característicos de la época western, ya sea el sonido de los animales o los sonidos que efectúan de forma exagerada los revólveres y las trayectorias de los disparos. Todos estos detalles nos llevan al universo del personaje, para que así, con sus elementos, podamos adentrarnos al mundo ficticio y nos transformemos en el protagonista. Y por último, me gustaría hablar del Dead Eye. Una habilidad permite a los jugadores entrar en un estado especial con el protagonista del juego, por el cual se puede ralentizar el tiempo del mismo, apuntar a los enemigos y acto seguido disparar todas las balas del arma a una velocidad pasmosa. Decimos que esta habilidad está acompañada de un efecto de sonido que nos da a entender que escuchamos desde dentro del personaje, construyendo así una espacialidad metadiegética. Silencios. A pesar de lo gigantesco que es este mundo, hay distintos lugares en donde predomina el silencio, pudiendo así diferenciar los espacios habitados civilizados y donde se realizan actividades de los espacios deshabitados y donde no hay posibilidad de realizar ninguna actividad, sino simplemente disfrutar la vista. Y propongo además que, en las ocasiones que el protagonista muere o cuando el jugador pausa el juego, el silencio se hace presente.
creando así una especie de espacialidad extradiegética, en la cual el juego y la narrativa del mismo se detiene, tal como el sonido. Música. Está más que claro que el espíritu de la música de esta entrega busca remitir al lejano oeste, pero todo se vuelve más complejo cuando ocurre lo siguiente. Desde el comienzo del juego, cuando nos situamos en la nieve, la música no es más que una simple melodía de ambiente. Pero, a medida que llegamos al primer pueblo y comenzamos a adentrarnos al mundo de los vaqueros, la música se comienza a transformar. Una vez que llegamos a las ciudades, nos alejamos de las zonas rurales y, por lo tanto, de su música. En este momento la melodía se comienza a refinar, dejando atrás esa armónica y aquel violín campesino, centrándose en guitarras con golpes suaves y violines armoniosos, denotando el cambio entre las clases. Esta decisión de variar la música dependiendo de la ciudad en la que nos encontremos es otro claro indicador de que el sonido participa en la creación de la espacialidad. Acercándonos al final, la historia se vuelve más trágica, tensa y triste, como así su música. Esta intenta retratar a la perfección las emociones que vamos viviendo junto con el personaje y las traiciones que vive. Y es ahí cuando los violines se exasperan y la guitarra se vuelve más agresiva, con bajos cada vez más graves. Como conclusión, podemos decir que el rol que cumple la música no solo es diferenciarnos los espacios y generar sentimientos en los jugadores, sino que también empatiza con la narrativa de la historia, y en ocasiones nos puede anticipar lo que vamos a vivir, como por ejemplo en la misión Tiempos de Sosiego, donde la música se adelanta un poco a la imagen haciéndose escuchar. Y avisándonos así que vamos a jugar una misión muy graciosa, tal como la música. That's great, partner. You know what? I don't know. That's the thing, you see, because it... Lenny? Lenny! Get away from me! Now! Resulta muy interesante determinar cómo se integran estas bandas que se potencian entre sí, y generando a los jugadores a tomar como verosímil al mundo que estamos por jugar. Pero, más allá de eso, notamos que hay una decisión técnica en donde todas las bandas que conviven en un espacio se hacen notar. Esto se nota gracias a la claridad con la que se escuchan las cosas, es decir, uno, mientras deambula con su caballo por el juego, escucha todo de forma clara y realista, respetando la profundidad en base a la distancia a la que nos encontramos de una fuente, para poder desde el inicio informar a los jugadores que nos encontramos en un mundo antiguo pero gigante. You're a good friend to me, Arthur. Cheers. Como esta obra se trata de un videojuego, por un lado, voy a explicar la importancia de los espacios y cómo estos afectan a los personajes, conllevando a afectar a los jugadores y la jugabilidad misma. Y luego hablaremos de la forma más correcta en la cual una persona debe escuchar este título, para poder así consumir la totalidad del mismo.